Muy buenas tardes y bienvenidos al último panel de esta Conferencia de Juventud de las Américas. Mi nombre es Manuel Zalba, voy a moderar este panel con excelentes comentaristas que nos acompañan hoy y con la presencia del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. El panel que nos ocupa es cuáles son los valores y virtudes que predominarán en los peligros y oportunidades de nuestra era. Es un enorme placer que nuestro conferencista sea el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Como bien conocen, es político, historiador, senador. Él también es uno de los fundadores de Misión Presidencial Latinoamericana, una asociación de exmandatarios de la región que ha apoyado y acompañado a nuestra organización desde hace ya varios años. Me acompañarán, como decía, para comentar esta conferencia del expresidente Mesa, el licenciado en Comunicación Martín Biurrum, del Uruguay. Él es cofundador delegado y vicepresidente de la Conferencia del Liderazgo para el Uruguay. Además, diputado suplente y consejero para América Latina y el Caribe en la Asamblea de los Franceses en el extranjero. Muchas gracias, Martín. El otro compañero es el licenciado Romel Muñoz, licenciado en Administración de Empresas, presidente de Global Peace Foundation en Brasil y consejero del Consejo Nacional de Juventudes de su país. Es también, al igual que Martín y mi persona, cofundador delegado para las Américas. Quiero agradecer profundamente al expresidente Mesa por acompañarnos de nuevo a compartir con toda la juventud hispanoamericana, latinoamericana y además siempre estar dispuesto a acompañarnos. Y recordar, para los que se hayan incorporado, que tenemos un formulario en el chat en el que además podrán acompañarnos el próximo 2 de julio para participar y plantear desde ya los retos a los que nos presentaremos a partir de esta conferencia. Presidente Mesa, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Manuel. Una satisfacción, un orgullo y muy agradecido por la invitación, delegado para las Américas y de la Misión Presidencial Latinoamericana, y a disposición. Si tú crees ya oportuno, comienza mi intervención. Bueno, como decía, presidente, es un honor que cierre usted esta conferencia. En la mañana hemos tenido al presidente y también amigo suyo, Luis Alberto Lacalle Herrera, del Uruguay. Y me dejo con estas reflexiones. ¿Qué opina usted de los peligros y oportunidades de nuestra era? ¿Cuáles son los valores y virtudes que predominarán en estos momentos tan complicados a los que se enfrenta no solo América, sino el mundo en general? Me la han puesto muy difícil. Debo decirte que el título de la pregunta y del planteamiento es muy desafiante. Peligros y oportunidades de nuestra era. ¿Cuáles son los valores que predominarán en el futuro? Y creo que se trata de una comprobación que debemos hacer, de una pregunta fundamental que debemos responder. Peligros y oportunidades. Probablemente el peligro más importante que estamos enfrentando, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y por supuesto lo tengo que poner en el contexto político, en el contexto del comportamiento social, no puede ser de otra manera. Estamos hablando, en mi opinión, del peligro mayor que se llama polarización. El peligro mayor que se llama el mundo en blanco y negro, sin matices, sin una vinculación con los grises que son fundamentales para entender el espectro completo de lo que es nuestro comportamiento individual y nuestro comportamiento colectivo. Yo diría que ese riesgo está generando los resultados políticos e incluso militares, el caso de la invasión rusa a Ucrania, que son muy característicos de un momento de confrontación cada vez más duro y un momento de confrontación que plantea la interrogante de cómo podemos resolver la polarización. Resolver la polarización es la oportunidad. La oportunidad tiene que ver con un concepto muy importante desde mi punto de vista. La construcción de un valor central que tiene una combinación de dos ideas: el criterio del respeto y el criterio complementario de comprender en el respeto, entender en el respeto y aceptar las ideas como parte de un debate del otro. Un criterio clave es darnos cuenta
de que siempre estamos relacionados con los otros seres humanos, como acabo de pronunciar la palabra, en función de la diferencia entre el otro y yo. E inmediatamente plantear la pregunta de quién es el otro. El otro es aquel que está frente a mí, aquella que está frente a mí. Pero si me pongo en el lugar del otro o de la otra, yo también a mi vez soy el otro, el diferente, el distinto, el que piensa de manera diferente y digamos, contrapuesta y eventualmente confrontada a mi punto de vista y a mi pensamiento. Si no entiendo el concepto de respeto a las ideas del otro, no entiendo la posibilidad de romper la polarización y no entiendo la posibilidad de establecer un vínculo y una comunicación. Esta lógica tiene que ver con un miedo básico, un miedo instintivo, un miedo ancestral, el miedo a la diferencia, el miedo a que el otro pueda ser potencialmente alguien que me quiera hacer daño, el otro puede ser alguien que ponga en cuestión aquellas cosas fundamentales en las que yo creo. Es como cuando se produce la llegada de un hipotético alienígena, un extraterrestre al que veo por primera vez. No sé quién es realmente, no sé cómo piensa, no sé qué quiere hacer, no sé qué intenciones tiene conmigo y parto por preservación, por autopreservación, de una lógica comprensible de desconfianza. Mi primera impresión, mi primer impulso es desconfiar. Desconfío del otro hasta tanto no me pruebe que puedo confiar en él. Ahora, esa desconfianza puede estar basada simplemente en esa primera idea de autoprotección, o puede tener que ver, si no se trata de un alienígena, si se trata de alguien que ha llegado a mi sociedad, a mi casa, a mi núcleo pequeño o a mi núcleo grande, llámenle ustedes el país, por ejemplo, de manera abrupta, de manera inesperada. Piensen ustedes en una situación que vivimos en América Latina, que vivimos en las Américas, que vivió el mundo indígena en el momento de la llegada de los europeos. En el momento de la llegada de los europeos se produce un cataclismo equivalente a lo que representaba la posibilidad de llegar un extraterrestre a mi tierra. Aquellos europeos a los que no había visto nunca, con una lengua, unas costumbres, una forma de pensamiento, una concepción de mundo distinta, y ellos que nos veían a nosotros de la misma manera, como alguien o como un conjunto de seres desconocidos que no sabía francamente si eran humanos o no lo eran, y cómo pudimos construir a lo largo de los siglos una relación que ha dejado un saldo traumático y un conjunto de prejuicios y de elementos que podíamos constituir como un aspecto, digamos, de confusión, digamos, de desconfianza. Podría mencionar, hago el paréntesis, otros muchos aspectos que tienen que ver con la coherencia en la conciencia, que tienen que ver con debo responder a mis principios y valores fundamentales de generosidad, de amor por el prójimo, de solidaridad, de comprensión y de acción y ética del trabajo. Pero me quiero centrar, vuelvo, cierro el paréntesis y vuelvo a entrar en el tema, me quiero centrar en esta lógica por una razón obvia, evidente y elemental. Porque pocas veces en la historia contemporánea, sobre todo desde el momento en que América Latina recuperó la democracia, el periodo entre 1979 y 1990, y un momento de inflexión, el paso de un siglo al otro, del siglo XX al siglo XXI, el 11 de septiembre del 2001, pero esta vez no por la caída de las torres y por las acciones brutales terroristas de Osama Bin Laden, sino porque el 11 de septiembre del 2001 los países de este hemisferio, desde los Estados Unidos hasta Argentina y Chile, firmamos la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática Interamericana partía de una premisa de unanimidad,
el conjunto de las naciones del hemisferio, de las tres Américas, suscribimos un documento que nos parecía evidente, obvio e incuestionable. El documento que decía: nuestra defensa fundamental está apoyada en nuestra creencia común. Defendemos los valores comunes de la cultura latinoamericana, de la cultura americana, incluía a los Estados Unidos, incluía a Canadá, incluía a México, por supuesto, incluía al Caribe, incluía a todos nuestros países, sobre la base de los valores democráticos. La vulneración de esos valores democráticos a través de la interrupción de un proceso democrático instituido será respondida de manera común por todos nosotros, bloqueando la posibilidad de que se quiebre aquel valor esencial expresado en la palabra democracia en el que creemos. Ese punto, que parecía incuestionable, que parecía indiscutible, que fue suscrito por todas las naciones del hemisferio, hoy día está en cuestión. Hoy día la palabra democracia es objetada de manera insólita, de manera increíble, de manera irracional, pensamos nosotros, por líderes políticos, por partidos políticos, por estructuras sociales, por naciones enteras que están siendo sometidas de manera brutal, de manera dictatorial, por aquellos iluminados que, como decía esta mañana Luis Alberto Lacalle, tuvieron legitimidad de origen, pero no tienen legitimidad de ejercicio. Ese valor común, la defensa de la democracia, de la libertad, del respeto al otro, de la independencia y separación de poderes, está en cuestión. La polarización tiene que ver con dos visiones distintas del mundo. Podríamos ir más lejos. Si fuéramos coherentes con lo que acabo de decir al principio, no deberíamos tener dificultad en entender que pueden haber no una, ni dos, ni tres, ni cinco, pueden haber 50, 60 posiciones diferentes. Posiciones discrepantes, posiciones claramente enfrentadas, siempre y cuando asumiéramos que las desarrollamos, esas ideas y esa confrontación, a partir de la palabra respeto, a partir de la palabra libertad y a partir de la palabra democracia. Lo que quiere decir a partir de un mecanismo de funcionamiento social que sea comprensivo de que se puede y se debe establecer la pluralidad de opiniones, la pluralidad de decisiones sobre reglas y respeto para todos en igualdad de condiciones. Eso ha sido quebrado, pero no solamente ha sido quebrado porque tengamos el ejemplo de Venezuela, porque tengamos el ejemplo de Nicaragua, porque tengamos el ejemplo de Cuba, en menor medida el ejemplo de mi propio país, Bolivia, en el que vivimos una especie de celofán democrático y un corazón autoritario, sino porque esa polarización se ha enquistado en las más tradicionales y significativas y respetables democracias del mundo. La polarización en los Estados Unidos de América. No voy a ir a la presidencia de Donald Trump y a la actual presidencia de Joe Biden. Hace muy pocos días, el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos ha tomado una decisión que muchos consideran un retroceso con relación a un logro histórico, que es la consideración de la libertad de decisión de la mujer para abortar. El Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos ha dicho: esa decisión deja de ser federal y la dejamos a consideración de los estados. 13 o 14 estados de los Estados Unidos tienen ya preparada una ley que se llama una ley gatillo, que en cuanto la Corte Suprema tome la decisión que ya tomó, prohibimos el aborto como lo entendía la sociedad norteamericana hace 40 años. Eso es parte de un debate. Habrá muchos de ustedes que estén en la posición de defensa de la vida y por lo tanto contrario al aborto en la concepción de qué entiendo yo por la defensa de la vida, y habrá otros que dirán: es un retroceso inadmisible que pone en cuestión el derecho de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Independientemente del debate, eso muestra a un Tribunal Supremo de Justicia, a una Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos polarizada también. ¿Polarizada a partir de qué? A partir de que en los años 70 tuvo jueces llamados progresistas que aprobaron el aborto, y con la presidencia de Donald Trump el cambio de orientación de esos jueces, nuevos jueces que sustituyeron a otros que habían muerto,
y que cambiaron la lógica por una relación de 6 a 9, de 9, 6 a favor de retroceder en lo que era la aprobación del aborto y 3 en contra de retroceder. Lo que ha pasado desde el punto de vista político en Francia, que ha marcado la radicalidad y la desaparición de partidos tradicionales como el Partido Socialista o los republicanos, o cuasi desaparición, para colocar a una posición liberal de centro, el presidente Macron, y una posición radical de derecha o de izquierda, Mélenchon, y la candidata, cuyo nombre ahora se me va, pero Le Pen, la candidata Le Pen. Lo que está pasando en América Latina, el Chile del presidente Boric es un Chile partido en dos. El Chile del futuro presidente Petro es una Colombia partida en dos. La situación que está afrontando el presidente Lasso es un país partido en dos. La situación que vivirá Argentina al terminar el gobierno de Fernández será también el de una polarización. Es decir, habrá un espacio para el centro, para la tolerancia, para el respeto, para la comprensión de las ideas del otro. En el corto plazo pareciera que no. Habrá un espacio de esos valores recuperados que son el valor de la moderación. ¿Les dice algo la palabra moderación? De pronto muchos de ustedes dirán, moderado quiere decir pusilánime, indeciso, incapaz de colocarse donde debe uno colocarse en este momento en el que no hay otra lógica que poner más dura las posiciones que cada uno tiene, porque de lo contrario te arrasan. Y eso tiene que ver con la destrucción progresiva de los valores que parecían irreversibles e irrefutables el año 2001, cuando firmamos la Carta Democrática. Cuando uno de los pensadores más valorados en el final del siglo XX, Francis Fukuyama, habló del fin de la historia, ese pensador partía de la premisa de que el mundo había dado un salto cualitativo hacia la construcción de las democracias liberales y de la economía liberal, y que por lo tanto era el fin de la historia en tanto habíamos llegado al final del camino humano en el que comprendimos que esa construcción era una construcción de carácter universal. Pero nos damos cuenta, y ahí entro en un factor nuevo, que en América Latina todavía no tiene un efecto muy grande, pero que está creciendo significativamente, que es el efecto de la fe religiosa. El efecto de la fe religiosa ha planteado posiciones radicales en los extremos de violencia, en los extremos de terrorismo descarnado y brutal. Pero también hay un radicalismo religioso intolerante con la comprensión del otro. Es decir, si tú haces un referéndum en el Uruguay y el referéndum pregunta sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y cuando digo si haces, estoy diciendo algo que conozco que es un problema y es un planteamiento hecho en algunos países y no hecho en otros, habrá una parte del país que aceptará el matrimonio de personas del mismo sexo y otra que no. Pero el razonamiento en el Uruguay, país que mantiene una lógica democrática que yo respeto mucho y lo digo ahora porque básicamente quienes me han invitado están muy vinculados con el Uruguay o están físicamente en el Uruguay, el planteamiento parte de la siguiente premisa. Gana la pregunta en un referéndum aquellos que están de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Pongan 52, 53, 54%. Pierden los que están en contra. La premisa común es, gane quien gane, yo que estoy en contra de esa posición, acepto ese triunfo de la mayoría y acepto respetar la decisión de esa mayoría. Y ahí llega un fundamentalista que me dice un momentito, esto vulnera mis principios fundamentales, aquellas cosas en las que yo creo. Yo soy cristiano, o soy católico, o soy musulmán, o soy judío ortodoxo, y yo creo que eso está vulnerando, está destruyendo los valores esenciales de la familia, los valores esenciales que la Biblia o que el Corán o que el texto bíblico judío me impone entender. Y en consecuencia
más allá de un voto popular, están las creencias fundamentales que yo tengo. Yo no tengo por qué aceptar que mis hijos vivan en una sociedad de esta naturaleza. Esos desafíos son los que estamos viviendo. Esos desafíos nos plantean la pregunta de la tolerancia. Yo pensaré desde la lógica conservadora, si lo soy, que se está degradando la sociedad, que se están perdiendo los valores fundamentales sobre los que hemos construido nuestras ideas básicas, aquellas que nos formaron desde el punto de vista espiritual. Pero habrá una voz que me diga, no te olvides de algo. La constitución política establece separación entre iglesia y Estado. El compromiso del Estado es respetar tu creencia, pero el compromiso del Estado es también respetar la creencia de los otros. Somos una sociedad diversa, diferente, con ideas distintas sobre las cosas, y por lo tanto yo, como cabeza del Estado, tengo que responder a las demandas de todos y hacer una consulta en función de salud pública, de interés común, de interés de respeto a los demás. Si ustedes miran la sociedad de hoy, la sociedad del orgullo gay, la sociedad de la defensa del aborto, la sociedad del feminismo que establece la igualdad entre mujeres y hombres, la sociedad del Me Too, se darán cuenta de que estamos viviendo en un mundo completamente distinto, no al del siglo XVI o XVII o XVIII o XX, al mundo de hace 30 o 40 años nada más. Y la pregunta es, ¿estamos avanzando? Y la respuesta depende básicamente no de aquellas cosas que hemos cambiado, sino de cuán dispuestos estamos a entender que el otro, que no soy yo, puede ser gay, puede ser musulmán, puede ser ateo. Pero hay un principio, y este es el punto crítico y por eso quería influir en él, o más bien subrayarlo, que es el de la idea de democracia. Y la pregunta del millón que todos nos hacemos y nos cuesta responder es, ¿cómo hacemos para detener en la sociedad el camino primero a la autocracia, después al autoritarismo, finalmente a la dictadura, que conduce a la eternización de ese poder de manera arbitraria y discrecional? Un poder que nació democráticamente, caso de Venezuela, lo pongo como podía poner Cuba, pero Cuba tiene ya más de 70 años de dictadura, o el autoritarismo al que está yendo el presidente de El Salvador, que no es precisamente de izquierda, pero que tiene una línea autoritaria. No puedo adelantar si terminará siendo un dictador o no, pero es un dato complicado. Vuelvo al tema de Venezuela. El criterio es una mayoría votó por Chávez, que dejó como heredero a Maduro, y a partir de ese momento la sistemática acción del fraude electoral, que ya Chávez ejecutaba, pero no de una manera tal que le impidiera ganar una elección o que le impidiera, digamos, que nos impidiera reconocer que contaba por lo menos con la mitad de Venezuela. ¿No es verdad? Se convirtió ya en un verdadero fantoche como es el presidente Maduro en términos de democracia y en términos de su propia administración. En ese contexto es que hago la pregunta ahora. ¿Cómo hace Venezuela para sacarse de encima a Maduro? Y la pregunta del millón a la que hacía referencia es, ¿puede Venezuela, con valores democráticos apoyada en el voto popular sobre la base de instituciones que no existen, derrotar democráticamente a Nicolás Maduro? ¿Pueden hacerlo los cubanos que han sido condenados a 30 años de cárcel por haberse manifestado el año pasado, en julio, en la calle, por hacer una manifestación que en cualquiera de nuestros países, incluida Bolivia con sus dificultades, se puede hacer sin costo alguno, como no puede ser de otra manera? Y la respuesta es muy difícil. Los radicales dirán, ese país tiene que ser invadido por una democracia que recupere esos valores. Una invasión militar, esa es la respuesta posible. Si no es así, se puede construir un mecanismo de oposición paciente, unitaria, que pueda derrotar electoralmente a quien tiene el control del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia y del Tribunal Constitucional. La respuesta más probable es no. Pero esa respuesta nos plantea la posibilidad de la acción de hecho, de un golpe de Estado,
de una intervención extranjera? No tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque no la tiene nadie ahora y además no vivimos en 1961. Piensen ustedes en la intentona de invasión de los Estados Unidos al territorio cubano, que fue un fiasco y fracasó por diversas razones, pero que tenía el respaldo de los Estados Unidos. Para poner el ejemplo, tengo muchas dudas de que Estados Unidos, hoy menos que con Trump, pero tampoco con Trump, estuviera en disposición de decir, a título de defensa de la democracia invado Venezuela y me compro un pleito como el que tuve en Afganistán o Irak, como el que se planteó como potencial a Irán. ¿Cómo respondes este brutal hecho de un Putin que invade Ucrania y que te coloca las armas nucleares como elemento de presión sobre ti? A la OTAN me refiero. Y la OTAN dice, yo puedo llegar hasta el punto de controlar las fronteras que están en el borde de Ucrania, puedo apoyar militarmente a Ucrania, pero no puedo enfrentarme directamente a Rusia porque vamos a la guerra nuclear. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver todo lo que está hablando este caballero con el concepto fundamental del que estoy teóricamente obligado a hablar? Oportunidades y riesgos, valores fundamentales. Termino el concepto con una idea básica. No vamos a construir un futuro democrático, y de lo que estamos hablando es de futuro, si no entendemos que la palabra respeto, que la palabra comprensión y que la palabra entender, escuchar y respetar al otro sobre la base de que el otro o la otra puedo ser yo, nos impedirá cualquier posibilidad de respuesta parcial, de mediano plazo o de largo plazo. Nuestras democracias están en riesgo porque no estamos dispuestos a escuchar al otro y porque tenemos miedo razonable, justificado, a que escuchar al otro sea permitir que el otro nos ponga una bota encima de la cabeza y nos aplaste la cabeza, como ha ocurrido en algunos de los países que he mencionado. No conozco otra receta que la de establecer esta lógica sobre la que me muevo políticamente, que es la combinación entre el ciudadano y la comunidad, entre el individuo, cuyos valores esenciales hay que defender en tanto persona, en tanto entidad diferente del resto, en tanto potencial creador de riqueza, en tanto potencial creador de inventos en el sentido científico, en tanto un emprendedor que es imprescindible para la sociedad. Y por lo tanto, el ciudadano como individuo, como persona, es central, es un eje fundamental de nuestra construcción, pero no lo puedo entender sin la palabra ciudadanía, comunidad. Es decir, el singular no se puede entender sin el plural. El criterio de soy parte de una comunidad, me debo a esa comunidad sin renunciar, y esta es una diferencia fundamental con la visión clásica del socialismo o del comunismo, sin renunciar en ningún momento a mi identidad personal, a mi capacidad creativa, a mis derechos económicos, a mis derechos de propiedad privada, a mis derechos de constructor y de emprendedor. Pero no soy un ente aislado, separado del resto del mundo, del resto de mi sociedad. Soy parte de, tengo derechos de los que he hablado y obligaciones. Esta mañana se habló, por ejemplo, de la diferencia entre libertad e igualdad. La evidencia de que América Latina es el continente más desigual del planeta. La desigualdad entendida como un elemento natural del comportamiento humano individual y colectivo, pero la desigualdad entendida como un desafío a resolver desde la perspectiva del mercado abierto, desde la perspectiva del libre mercado y la libre iniciativa, pero entendiendo siempre aquello de la economía social de mercado que forma parte de uno de los idearios fundamentales del liberalismo clásico. Termino. El concepto de polarización es el gran riesgo que ustedes jóvenes tienen que resolver. Y el concepto de oportunidad es la idea de la construcción a través del respeto, de la vinculación del puente con el otro, con la otra, pensando siempre que el otro, gay, lesbiana, cristiana, musulmana,
socialista, libre mercado, puedo ser yo. Si no entendemos eso, no recompondremos esos mecanismos que nos permitan entender que tal como vamos en la polarización, o tú o yo, vamos mal. No lo vamos a resolver con el tú o yo. Termino con el paréntesis brevísimo de no tengo la respuesta para Venezuela, donde el tú o yo está remachado en favor de un yo autoritario, dictatorial, intolerante. Pero, reconociendo que no tengo una respuesta para ello, en nuestras sociedades latinoamericanas, en nuestras sociedades mundiales, estamos enfrentando ese gran tema y yo les diría, respeto, comprensión, escuchar y hacer un puente con el otro, con la otra, es clave, sin perder de vista que el otro o la otra puedo ser yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Mesa, y siempre todos los que le escuchamos agradecidos de la claridad de sus palabras. Como comentaba al inicio de su ponencia, nos acompañan como comentaristas el licenciado Martín Biurrum del Uruguay y Romel Muñoz de Brasil. Quiero dar la palabra primero a Martín, que nos está escuchando desde el Uruguay. Martín, ¿qué comentarios te merece la intervención del expresidente Mesa? Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Hemos venido siguiendo los paneles y es un honor poder hacer este comentario en el panel del presidente Mesa, que tuvimos el gusto de recibirlo en el Uruguay en el 2019, antes de las elecciones en el Uruguay. Y hoy en este tema tan importante de peligros, oportunidades, valores y virtudes hacia el futuro. Primero que nada quería identificar sobre lo que dijo el presidente de la polarización, el peligro de polarización y la pérdida del respeto por la idea del otro, que también en estos tiempos modernos eso toca sin duda un peligro de pérdida de libertad de expresión que afecta directamente al respeto del otro por ideas diferentes y creo que eso está muy presente en las discusiones, en las sensaciones que tanto jóvenes como nosotros vemos día a día en nuestra vida cotidiana. Yo lo vinculaba un poco a una columna que escribí el año pasado que se titulaba Diagnosticando República, la libertad en peligro, y donde hacía referencia a el creciente autoritarismo que mencionaba el presidente Mesa, así como las diferentes estrategias que utilizaron los gobiernos frente a la crisis sanitaria internacional, donde algunos gobiernos, como el del Uruguay, optó por una libertad responsable, siempre entendiendo eso como una política moderada, bien entendida en el concepto que mencionaba el presidente Mesa. Yendo más en detalle a algunos comentarios que hizo el presidente y que comparto, sin duda es un gran desafío la polarización. Mencionó el caso de Francia, que conozco muy de cerca por integrar la Asamblea de los Franceses en el extranjero y que se ha desarrollado últimamente mucho con ese centro liberal que ha hecho desaparecer, como bien decía, los partidos más tradicionales de Francia. Pero quiero agregar algo. Para mí, los jóvenes no tenemos que tener miedo a coexistir en este mundo de extremos o de ideologías autoritarias, porque el miedo es paralizante, el miedo nos bloquea. Entonces, lo que hay que hacer es seguir caminando hacia debatir ideas, dejar de lado las consideraciones personales o los ataques personales a los líderes políticos y centrarnos en ideas. Yo creo que nuestra juventud tiene que caminar ese camino de tratar de volver al debate. Y en ese sentido quiero traer a colación algo
que se mencionaba en una charla TED, una experta en neurociencia, que decía aprender a comprender, aprender a entender al otro. Qué importante volver a escucharse en la diferencia, en el debate, el separar lo personal de la discusión de políticas públicas, de iniciativas, de ideas, y creo que caminando por ese camino, valga la redundancia, creo que podemos transitar esta nueva etapa de nuestra civilización. Tenía también algunos apuntes de menciones que había hecho el presidente sobre la democracia. Yo agrego el Estado de Derecho en todas sus formas, así como la necesidad de actuar, no quedarse en el miedo a la indiferencia. Es más, la diferencia se ve en el cotidiano, no solo en nuestra vida, en nuestros países, en nuestras ciudades. Y los contenidos audiovisuales que consumimos, y ahí voy a mi formación profesional de comunicación de base, los contenidos audiovisuales que consumimos, publicitarios, muestran mucha diversidad cultural, muestran muchas diferentes opiniones, tal vez algunas predominantes por discursos de los mismos productores de contenido, pero se ve esa diferencia, más aún ahora con Internet y con varias plataformas que permiten ver de diversas culturas del mundo, se ve el choque de civilizaciones que está muy presente en la prensa y en los contenidos europeos, por ejemplo, y en Francia en particular. Se ve esa diferencia religiosa, cultural, social, etcétera, por lo cual creo que la juventud está muy actualizada en coexistir con diferencias. Tal vez el desafío, yo creo que el presidente lo definía muy bien, es transitar esas diferencias o ese debate sin caer en la polarización que en definitiva, como decía anteriormente, ataca a las personas. Por último, detenerme en la parte de los valores, de las virtudes. Yo no sé cuáles serán los valores o virtudes del futuro, pero prefiero no quedarme en una visión poco optimista e ir sobre todo a los valores que creo que van a trascender. Creo que los valores de la vida, los valores de educación, de formación, por más que están a veces puestos en cuestión en los últimos años, creo que van a poderse mantener y sobresalir más allá de las dificultades. Y las virtudes que hoy miran más adelante en el panel anterior hacía referencia, la justicia creo que está muy presente en ese espíritu de las juventudes de América, más allá de las épocas, la fortaleza, la esperanza. Hoy el presidente Lacalle en el primer panel hacía referencia a las devisas de Francia, libertad, igualdad, fraternidad. Tal vez la fraternidad se ha dejado muy de lado y en ese sentido la religión y la fe ha trabajado mucho en ese concepto. Creo que son virtudes que van a resurgir en las próximas décadas y valores que hay que tener en consideración. Por mi parte, es todo lo que tenía y bueno, agradecer nuevamente al presidente Mesa y a ti, Manuel, que conduces este panel. Gracias a ti, Martín. Quiero darle la palabra al otro comentarista que nos va a acompañar, a nuestro buen amigo Romel Muñoz, que nos escucha desde Brasil. ¿Cómo estás, Romel? Hola a todos, presidente Carlos, Manuel y a todos en general. Muchas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, les hablo de Brasil, estoy en una ciudad llamada
Goiânia es una ciudad que está más o menos a 140 kilómetros de la capital. Entonces podemos ver que cerca del Congreso Nacional es una situación bastante nebulosa, ¿no? Vamos a decir así. Brasil en este momento vive por toda una situación, complementando inclusive a lo que el presidente dijo, está bastante dividido, está bastante polarizado. Claro, estamos en una era de grandes avances tecnológicos, avances científicos, saliendo casi de una pandemia, vemos avances científicos con relación a las vacunas de una forma fantástica, en fin. Y de hecho, al mismo tiempo que se acortan las grandes distancias, muchas veces perdemos la noción de lo que realmente nos importa, ¿no? Vemos problemas, vemos injusticias, hambre, corrupción, y en fin, tantas otras diferencias que no se ven, que nos deja atrás de toda esta dinámica de que somos personas, ¿no? O sea, somos seres humanos, ¿no? Somos hermanos, y al mismo momento sentimos la necesidad de compartirnos exactamente los mismos valores. Actualmente, en base a esta necesidad, en base a esta problemática mundial que tenemos, inclusive particularmente en América Latina, aquí en Brasil también, la cuestión de la polarización, de estar divididos, principalmente ahora en Brasil enfrentamos un momento que ahora en el mes de octubre tenemos elecciones presidenciales y gubernamentales, estaduales, etcétera. Entonces, da para ver muy claramente que los valores están quebrados, ¿correcto? Entonces, muchas veces nosotros exigimos derechos, mas un punto importante que nos olvidamos de cumplir nuestros deberes, ¿no? Entonces, yo soy presidente de una organización internacional llamada Global Peace Foundation. Tenemos algunos proyectos con juventud, con chicos, adolescentes. Y días atrás yo me deparé estaba hablando en una clase y los chicos me reclamaban que la escuela no les apoya, no les ayuda en nada. Mas yo después, yo traigo este ejemplo porque yo les hice mencionar a los chicos que ellos reciben alimento en la escuela les da alimento, la escuela les da libros, les da cuadernos, les da uniforme físico, uniforme de la escuela, mas ellos no estaban consiguiendo entender el valor de esto. O sea, estaban solamente exigiendo, ¿no? Mas no estaban cumpliendo ni con su propio deber de entender y de aceptar. O sea, al mismo tiempo, en el mismo periodo que yo estaba, un chico se acercó para mí y me dijo, mira, el profesor habló un poco para nosotros que como estamos en la época de elecciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Él nos orientó que nosotros podemos vender nuestro voto y para un candidato A, B, C, y tú ya te vas a quedar con el dinero. Entonces, imagínense, es un profesor. O sea, él está enseñando corrupción a los chicos, ¿no? Estoy hablando de chicos de 14, 15, 16 años. Entonces, este es un país, este es un continente, este es un mundo como en todo, que tenemos este tipo de sentimiento, este tipo de acciones que en general mucha gente está realizando. Entonces, los valores, ¿no? Como el respeto, la justicia, la paz, la lealtad, son atemporales, intrínsecos al ser humano, ¿no? Entonces son cosas que al mismo tiempo de perder, como seres humanos también tenemos la capacidad de tornarlo extremadamente fuerte. Entonces esta decisión es muy individual, es nuestra, ¿no? Y yo siempre acostumbro decir que los valores son nuestras metas, ¿no? Yo acostumbro decir a los chicos que nosotros tenemos que tener como los valores como nuestras metas, a dónde queremos llegar. Y cómo podemos llegar serían nuestras virtudes, ¿no? A través de ser personas humildes, leales, verdaderas, con respeto, tratando de una forma muy respetuosa uno con relación al otro, a nuestro prójimo, como el presidente Mesa colocó también de una forma fantástica, escuchar al prójimo, ¿no? Que es una virtud, es una cosa fantástica, mas
infelizmente estamos en una época bastante tenebrosa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, nuestro papel es, de hecho, provocar como líderes, ¿no? Provocar a la juventud, provocar a las personas en general a huir más un poco, ¿no? A respetarlos, ¿no? No solo luchar por nuestros derechos, más también despertar la conciencia de ellos que también tenemos deberes a cumplir, ¿no? Y de una forma muy práctica, para finalizar, a mí me gusta una frase que siempre lo llevo, que es del emperador Marco Aurelio. Lo que no es bueno para la colmena tampoco es bueno para la abeja. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sino sé uno. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Romel. Sin lugar a dudas, yo creo que con el resto de comentaristas que me acompañan mantenemos en este sentido una misma línea. Yo ahora me encuentro en España, soy coordinador de una red iberoamericana desde hace más de 10 años y nos encontramos, como bien decía el presidente Mesa, pues en una sociedad completamente polarizada, no solo en América, sino también en el conjunto de Occidente, pero sin lugar a dudas viene pues desde una tendencia ideológica que se está imponiendo y la que nos está juzgando quiénes son los buenos y quiénes los malos y por qué está polarizada, porque cuando estás defendiendo en muchos sentidos pues la cultura pues tradicional, en muchos sitios no tiene por qué ser directamente cristiana, sino de valores, te llaman de extrema derecha en muchos casos o de una persona que es antitolerante o intolerante. Y la realidad es que en los medios de comunicación que se están apoderando en muchos sentidos, en muchos países, de esta línea ideológica, es lo que estamos viendo y la realidad es que foros como los que estamos teniendo aquí, que están teniendo mucho éxito, lo son porque hay pocos espacios en los que se pueda hablar realmente en libertad y todas las personas que han podido participar puedan opinar sin ningún tapujo y además poder dar su opinión desde los distintos puntos de vista que puedan tener en sus países. Quería además insistirles que pueden escribirnos por chat las preguntas. Tenemos una presidente que viene también pues en la línea de lo que usted comentaba al principio, que todavía hay poder de manifestación, por ejemplo, en Bolivia, pero va más allá y hace una pregunta que ¿cómo cree usted o qué labores están implementando para conseguir la liberación de la expresidenta Áñez? ¿Cómo está esa situación, presidente? Gracias por la pregunta, muy oportuna. La expresidenta Yanine Áñez ha sido condenada a 10 años de cárcel por un delito inventado e inexistente, una verdadera vergüenza desde el punto de vista jurídico en el país, de un golpe de Estado que no existió jamás. La transición compleja, difícil, pero afortunadamente pacífica después de momentos muy duros el año 2019, que fue producto de la huida a México del expresidente Evo Morales, que había hecho un gigantesco fraude del que soy víctima directa. Nosotros obtuvimos el derecho a una segunda vuelta que las encuestas nos decían íbamos a ganar. Y Morales, como se dio cuenta de que perdería en la segunda vuelta, estableció un camino de fraude que interrumpió el proceso de recuento de votos, modificó los resultados y el Tribunal Supremo Electoral, que era favorable a su interés, decidió que él había ganado por 10 puntos de diferencia. Con 40 puntos de voto y 10 puntos de diferencia podías evitar la segunda vuelta y nos robaron 7 puntos sin ningún pudor. El proceso de transición, tras la huida de Morales, le correspondía, por razones de ser la segunda vicepresidenta del Senado, a la señora Yanine Áñez, que ante la renuncia del presidente del Senado y del primer vicepresidente del Senado, por razones elementales del propio mecanismo legal de la Cámara Alta, le correspondía automáticamente ser presidenta del Senado ante la ausencia de las dos autoridades del MAS, militantes del MAS, por órdenes de Morales, que quería dejar un vacío de poder. La expresidenta Áñez se convirtió, por lo tanto, en la tercera en la línea de sucesión. Habiendo renunciado y huido Morales, renunciado y huido García Linera, le tocaba la presidencia automáticamente, como lo estableció el Tribunal Constitucional. Esos hechos han sido distorsionados, han sido manipulados, lo mencionabas, Manuel, la línea de una inteligencia, entre comillas, de izquierda,
adláteres y de corifeos de Morales, de López Obrador, de la gente del Grupo de Puebla, que influyen fuertemente en medios de comunicación de Europa y de América Latina y de los Estados Unidos, vendieron el paquetito de que en Bolivia se había producido un golpe de Estado. Nosotros hemos cuestionado ese juicio, hemos abierto una línea directa con la gente de Naciones Unidas y con la gente de la Unión Europea, explicándoles la situación. La Unión Europea y Naciones Unidas fueron mediadores de ese proceso de transición democrática y han expresado su crítica a la violación del Estado de Derecho, a la violación del debido proceso y al derecho que tenía la expresidenta de ser juzgada por un juicio de responsabilidades que es distinto de un juicio ordinario. Seguimos en la línea. La respuesta del gobierno ha sido amenazarnos con incluirnos a nosotros, a mí en particular también, como coautor de un golpe de Estado, es decir, acabaré en lo de las palomas contra las escopetas, no solamente con la medallita de las cantidad de acusaciones que he recibido, sino la medalla de golpista, la única que me falta ya para el mundo bizarro en el que vivimos en Bolivia. Que yo sea acusado de golpista habiendo sido víctima de un gigantesco fraude que me robó la segunda vuelta que pude haber ganado y ser presidente ahora. Lo que estamos haciendo es, Comunidad Ciudadana es la primera fuerza de oposición, denunciarlo internacionalmente, denunciarlo internamente, cuestionar la legalidad del proceso y establecer una ofensiva para buscar un cambio del sistema judicial. Nos enfrentamos a una autocracia que en este momento es muy dura, nada distinta de la que tenía Evo Morales, que está en manos de Luis Arce, el actual presidente del país, que no ha cambiado un milímetro la lógica autocrática. Las armas que tenemos son las armas de la democracia, las armas de la protesta popular, que ejercitaremos en el caso de necesidad si se mantiene esta situación. Es decir, la calle democrática y pacíficamente. Ese es el punto. Nos esperamos pronto la liberación de la expresidenta. Yo quería centrar el tema que nos ocupa, valores y virtudes de nuestra era. Como mencionaba en la pequeña intervención que he tenido antes, predominan entre esos valores y virtudes que nos están imponiendo en Occidente la famosa llamada Agenda 2030. No sé qué opinión tiene usted, si realmente, como muchos casos pues lo mencionan, es una imposición hacia una única línea ideológica y, de hecho, pues los pocos medios de comunicación que se atreven a hablar en libertad sobre estos temas, pues realmente acaban desapareciendo o careciendo de publicidad que les pueda llevar a cabo esa línea editorial. No sé qué opina usted acerca de eso. El criterio de una Agenda 2030 es un criterio que tiene que ver con un conjunto de desafíos históricos que tiene el planeta en aquello que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad, del equilibrio, del equilibrio político y del equilibrio social y del equilibrio individual. Sin duda es una agenda que tiene elementos que pueden ser puestos en cuestión, que tienen que ver con aspectos fundamentales de nuestros principios y valores esenciales como individuos. Y sin duda hay una corriente mayoritaria que lo han discutido esta mañana de manera muy interesante en la discusión sobre las redes sociales y su influencia, tienen que ver con cómo interpretas la administración del poder internacional y cómo llevas adelante una especie de gran paraguas dentro del cual caben solamente aquellas líneas de discurso que son parte del paraguas de las redes sociales o que evitan y blindan la posibilidad de que medios alternativos o medios que contradicen esa lógica puedan funcionar. Yo aprovecharía, Manuel, para decir algo fundamental que mencionó Martín y que yo suscribo. La lógica sobre la que he planteado mi intervención parte de una premisa elemental que estamos practicando aquí. Este es un diálogo y un debate democrático. Este es un diálogo y un debate en el que el principio fundamental está basado en el respeto del que yo hablo. Y por lo tanto, la única garantía para que en el futuro ustedes jóvenes tengan las mismas opciones que estamos teniendo en este pequeño foro es la garantía de preservar, fortalecer, defender y luchar por la permanencia de la democracia y sus valores, de los derechos y obligaciones individuales y colectivos, de evitar la transformación de nuestros textos constitucionales en camisas de fuerza que van constriñendo los valores democráticos y que a título de mayorías
mayorías por el voto manipuladas desde el populismo pueden tergiversar ese camino. Es decir, el único elemento, la única plataforma que defiende aquellos valores en los que creemos y de los que estamos hablando hoy es la democracia. Y algo muy importante, la democracia es un instrumento imprescindible, es una forma de vida sin la cual no podemos concebir nuestro futuro ni nuestra condición de compartir la vida en comunidad. Esto es fundamental para hablar de separación de poderes, de una justicia para todos, de eliminación de corrupción, de Estado de Derecho, de debido proceso, de los mecanismos claves que están siendo atacados sistemáticamente desde la posverdad y desde, es que no hay una sola forma de ver la democracia. Puede ver uno ver la democracia de muchas formas, pero los instrumentos filosóficos y conceptuales clásicos no han variado un instante, independientemente de si estamos en el siglo V a.C. o si estamos en el siglo XXI. Gracias, presidente. Romel, Martín, ¿tenéis alguna pregunta para el presidente Mesa? Yo, presidente, le quería preguntar cómo ve esta nueva América que se ha tenido el mapa de rojo. En muchos países preocupa pues, esa deriva totalitaria que la que puede llevar, pues, por ejemplo, pues, firmes democracias como era la colombiana, pero sobre todo en esos valores y virtudes ahondar en qué se espera de las próximas generaciones que están ahora en etapa educativa y que realmente pueden, pues, con esos modelos educativos que están implementándose en esos países, pues realmente llevar a una nueva juventud en edad adulta en los próximos años que sigan esa línea. No sé qué opina usted, si realmente esos modelos educativos puedan ser un problema en el futuro. El presidente Sanguinetti decía o dice que el populismo es hijo de la abundancia. Eso lo hemos podido comprobar en la primera década hasta 2014 del siglo XXI con las superestrellas de ese modelo, Hugo Chávez por un lado y Lula por el otro. Luego ha venido una etapa de caída de esa riqueza ingente, no producto de los gobiernos populistas, sino producto de los precios internacionales espectaculares. Ha entrado un momento de crisis, estamos viviendo hoy una crisis recesiva, aparentemente recesiva o potencialmente recesiva a nivel mundial, que está cambiando el escenario de las cosas. Hago esta introducción sobre tu pregunta, Manuel, porque me preguntarás de Boric, me preguntarás del Castillo, me preguntarás de Petro. Mi impresión es que esos idilios, pueblo, comillas, líder carismático, comillas, que vivió Chávez o que vivió Lula, no se van a repetir. Pregúntale cómo le está yendo al presidente Boric. No porque sea bueno, malo o regular. Las huelgas que enfrenta tienen que ver con una situación económica que no es la que era cuando se vivió la bonanza de la primera década y los primeros años de la segunda década del siglo XXI. El presidente Castillo es prácticamente un rehén de su propia incompetencia. El presidente Petro tiene que enfrentar una realidad política y social distinta de la que podría haber pensado si hubiera gobernado hace 10 o 15 años. Es decir, el presidente Fernández va a terminar su gobierno en el descrédito total y es muy poco probable que el kirchnerismo pueda ganar la elección. Aquí el problema está, y lo vive Lasso, en que los movimientos sociales, comillas, movimientos sociales a veces manipulados, tienen el discurso fácil de decir el neoliberalismo está destruyendo a las sociedades, lo cual es una gran mentira. Lo que destruye a nuestras sociedades es la polarización, la intolerancia y las situaciones pendulares de la economía. ¿Por qué Ecuador está en esa crisis? Porque el despilfarro del periodo del presidente Correa, que no hizo las inversiones adecuadas y que no blindó a su país para defenderse de los momentos de vacas flacas, lo han permitido. El discurso es lo que hay que combatir. Esta es una batalla por la historia y es una batalla por la verdad objetiva, por el discurso que el populismo sigue siendo propietario de él. Medios de comunicación, bases sociales engañadas, que son parte de un escenario muy complejo que tenemos que desmontar con la capacidad de comunicación que ellos tienen.
Es decir, la lógica del respeto, de la racionalidad y de la responsabilidad tiene que ir acompañada de un mecanismo de comunicación lo suficientemente poderoso como para plantear realmente el desenmascaramiento de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Pues ojalá sea así, presidente. Si mis comentaristas que me acompañan, Romén y Martín, no sé si quieren dejar unas conclusiones finales. Con mucho gusto. Yo quería aprovechar a vincular lo que dijo el presidente con lo que se mencionó en el panel de educación, en el cual se mencionó todo el rol que tienen hoy en día las redes sociales en este activismo político, en esta también desde el lado de la polarización, ¿no? Cómo hago una reflexión general, cómo nuestra juventud podrá actuar o sobreponerse a la oportunidad y los peligros que tienen consigo estas plataformas o estas asambleas abiertas que son las diferentes redes sociales. Gracias, Martín. Romel. Sí, perfecto. En primer lugar, muchas gracias, presidente Mesa, por estar juntamente con nosotros, escuchar su experiencia. De hecho, es de gran aporte para toda América Latina, ¿no? Nuestra preocupación de aquí de Brasil específicamente es este momento un poco bastante tenso. Usted hizo una mención muy interesante sobre cómo América Latina se está comportando, ¿no? Entonces, yo entiendo que en este momento Brasil es un muro cuanto al socialismo, al comunismo, y esperemos que en los próximos meses, de hecho, este muro se vuelva un muro mucho mayor. Y es claro que el objetivo es dar toda una tratativa, un dominio contra los valores, contra las virtudes, con foco en la juventud. Entonces, de hecho, su contribución es de mucho grande valor para toda la juventud en general y las personas que están aquí presentes. Gracias. Como dice Romel, estamos profundamente agradecidos, presidente, siempre por su participación, pero sobre todo además por su cercanía y cariño mostrado al equipo de Legado. Me gustaría que nos dejara unas conclusiones finales y sobre todo de aliento y ánimo para los jóvenes que nos están escuchando de América. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y el privilegio y el gusto de compartir con ustedes. Brevísimo, con palabras breves, a los jóvenes que han estado hoy con nosotros. Ustedes obviamente no son solo el futuro, sino el presente. Ustedes son los portadores de valores que tienen que estar anclados en una fe real de convicción y de acción por la democracia. Valores intrínsecos de cada uno de ustedes en la formación que han recibido, y lo decían Martín y lo decía Rommel, la educación como aspecto fundamental, la educación en la familia, en la casa, en la vida cotidiana, en la escuela, en la universidad, pero la educación a partir de aquellas cosas que son parte de sus convicciones que tienen que ser profundizadas. Todo vale siempre y cuando respetemos al otro. Todo vale siempre y cuando asumamos que hay una carta magna, una de carácter espiritual que cada uno de nosotros tiene y otra de carácter político que son nuestras constituciones, en aquellos casos en que haya que modificarlas de manera sensata y de manera razonable. Pero lo más importante es la convicción democrática de ustedes como potenciales líderes es esencial para vacunarse del virus del autoritarismo y la dictadura. Muchísimas gracias. Gracias a usted de corazón, presidente, y en nombre de todo el comité organizador de esta conferencia de Juventud de las Américas. Quiero, como no podía ser de otra manera, agradecer a todos los que lo han hecho posible, al comité organizador, a usted, presidente Mesa, al presidente Lacalle, a los expertos que nos han acompañado, y recuerdo a los que nos están viendo que el próximo 2 de julio tendremos el encuentro sobre activismo cívico. A todos los que han rellenado el formulario encontrarán el link en los próximos días y, como no podía ser de otra manera, les acompaño y les espero para que nos puedan ver en próximas conferencias de Legado de las Américas. De corazón, de nuevo, presidente, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos de los que nos siguen de todos los rincones de América. Gracias. Muchas gracias.